compartida. Sé tú libertando al cautivo, sé tú sanando al enfermo, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, porque tuya y solamente tuya es. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, nos rendimos ante ti y decimos amén, amén y amén. Aleluya. Si yo lo invito, hermano, que tome su lugar. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Voy a estar dejando el micrófono. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos, amén. Con una serie de mensajes. Aleluya. La semana pasada estuvimos compartiendo el mensaje acerca de lo que el Señor Jesucristo le hablaba a ciertas iglesias, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, Esmirna, la Odisea, Filadelfia y entre otras, ¿verdad? La semana pasada, el servicio pasado, estuvimos escuchando la palabra del Señor de lo que Jesucristo había hablado a la iglesia de Éfeso. Amén. Era una palabra algo fuerte, en donde Jesucristo reconocía el trabajo, el celo, amén, que la iglesia de Éfeso tenía para con la obra del Señor. Pero el Señor le reprochaba, le exhortaba que la iglesia de Éfeso había dejado el primer amor, aleluya, el primer amor, aleluya, y hacíamos la analogía, ¿verdad?, de que nosotros como cristianos en algún momento, en algún punto, corremos el riesgo de abandonar nuestro primer amor por Jesucristo, amén. Y veíamos a la luz de la palabra que dejar el primer amor de Jesucristo es un motivo de arrepentimiento, amén, y es un motivo que el Señor nos hace el llamado a que recordemos de dónde hemos caído, amén, y que nos arrepintamos, aleluya. Sin embargo, Jesucristo compartió 7 mensajes, un mensaje para cada iglesia. En este día, amén, vamos a estar compartiendo el mensaje de lo que el Señor Jesús habló a la iglesia de Esmirna. Aleluya. El tema del mensaje, el tema de la predicación de esta tarde es el reto de Esmirna. Aleluya. El reto de Esmirna. La semana pasada fue el mal de Éfeso. Esta semana, este día es el reto de Esmirna. Aleluya. Cuando leemos estos versículos, hermanos, mejor si voy a agarrar el micrófono. Aleluya. Aleluya. Pero voy a hablar tranquilo, gloria a Dios. Cuando leemos esta palabra, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a la altura del versículo número 8, llama la atención cómo es que se describe el Señor Jesucristo. Amén. Ahí en ese versículo dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y se presenta la persona que está dando esa orden, diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. En este versículo, hermanos, podemos ver, aleluya, y comprobar que el que está hablando estas palabras es el Maestro, es el Señor Jesucristo. La palabra nos dice en este versículo que el primero y el postrero, o sea, el final, el que estuvo muerto, pero el que vivió, es el que está dando este consejo, es el que está dando esta palabra, es el que está exhortando a estas iglesias, amén. Es el Señor Jesucristo. Aquí no fue de que un personaje, que un apóstol, que un discípulo, que un profeta recibió un mensaje y él compartió ese mensaje, o que recibió la inspiración, recibió la revelación, la iluminación, y él fue y dio ese mensaje, tal vez con sus propias palabras, amén, como están escritas ciertas profecías, ciertas visiones, amén. Por ejemplo, el caso del apóstol Juan, que la
mayoría de lo que él escribió acerca de la visión que el Señor le permitió ver, amén, eran cosas del futuro, cosas que él desconocía, cosas que él no sabía que eran, y de acuerdo a su conocimiento actual fue que él las fue describiendo, amén. Por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis podemos ver ahí ciertas analogías, amén, que a lo mejor no concuerdan a lo que podemos entender que el apóstol está hablando, amén. Pero en este versículo, amén, queda no entredicho, no queda como una indirecta, amén, queda como un mensaje, como una palabra de autoridad de quién es el que está hablando, amén, de quién es el que está dando este mensaje, o quién está pidiendo, amén, que este mensaje sea llevado a la iglesia de Esmirna. De la misma manera es este personaje, esta persona quien está, amén, en esta hora hablando a nuestras vidas, y esa persona es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Aleluya. No cualquier persona cumple con esos requisitos, amén. El primero y el postrero, aleluya. El único que tiene esas características es Jesús de Nazaret, aleluya. Y llama la atención cómo es que Jesucristo se presenta, amén, como el primero y el postrero, o sea, el principio y el fin. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo el maestro cuando se presenta de esta manera? Que Él es todo, que Él estuvo en el principio, aleluya. De hecho, antes del principio Él ya estaba ahí. En el final Él ya lo conoce, Él ya lo sabe todo. Jesucristo se está presentando, amén, como esa figura de poder, como esa figura de autoridad, como esa figura de que todo lo puede, amén. Y se presenta de esta manera, hermanos, antes de entregar ese mensaje, queriendo decir, o dejándonos decir más bien, que ese mensaje que va a ser dado es un mensaje con autoridad, es un mensaje con poder, que es un mensaje que se tiene que entregar, que es un mensaje que se tiene que predicar, aleluya. Muchas veces los predicadores cometemos el error de omitir ciertos temas, de omitir ciertas palabras, de cubrir los mensajes, de suavizar los mensajes, aleluya. Pero ahí lo único que estamos haciendo es hacerle un daño al pueblo de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que compartir tal y como es, tal como dice este libro. No se le debe de añadir, pero no se le debe de quitar, aleluya. Cuando le añadimos a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es poner una carga en nuestras vidas, es poner una carga, aleluya, que el pueblo no puede llevar, amén, porque es algo que el Señor no está pidiendo, es algo que el Señor no está demandando de su pueblo, amén. Pero tampoco no le podemos quitar a la palabra de Dios, porque lo que estamos haciendo es que el pueblo se pierda, que el pueblo, amén, no goce de todas las bendiciones que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, aleluya. En la palabra del Señor, ahí en el versículo número 9, vuelve a iniciar de la misma manera en que el Señor Jesús habló para con los de Éfeso, diciéndoles: yo conozco tus obras. El Señor vuelve a reafirmar su autoridad para con la iglesia ahora de Esmirna, diciéndole: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo sé lo que tú estás haciendo, yo conozco, amén, lo que haces en la iglesia, yo conozco lo que haces en la escuela, yo conozco lo que haces en tu trabajo, yo conozco lo que haces en tu casa, yo conozco lo que haces, amén, en tu diario vivir, aleluya. El Señor está indicando, amén, que para Él no hay nada que nosotros podamos hacer, ya sea en lo oculto, a la luz o a la luz pública, amén, que Él desconozca. Y ese es un problema que el pueblo cristiano tiene, que piensa que solamente Dios se manifiesta
en la iglesia. Hay mucho pueblo del Señor que piensa que solo puede experimentar las manifestaciones y el poder de Dios dentro de una iglesia, y mucho pueblo piensa que fuera de la iglesia ahí Dios no está presente. Mucho pueblo piensa, amén, que en la escuela, que en el trabajo, que en nuestra casa ahí no se puede experimentar el poder de Dios. Pero déjeme le digo, hermano, que aún en nuestra casa, aún donde estemos e invoquemos el nombre de Jesús, ahí podemos experimentar el poder, el gozo, la unción del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, así como el Señor mira nuestro comportamiento dentro de la iglesia, también Él lo está viendo cuando estamos fuera de la iglesia. Aleluya. No hay ningún lugar en donde nos podamos esconder de su presencia. Dice la palabra del Señor que los ojos del Señor atalayan la tierra. Amén. Si Él tiene la capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo en toda la tierra, en todo el mundo, imagínese, hermano, la capacidad que Él tiene para estar viendo nuestra vida. Aleluya. Así que reflexionemos que cuando estamos alabando al Señor, el Señor está presente y el Señor está viendo nuestra alabanza. Pero reflexionemos también que cuando llegamos a la iglesia sin esas ganas, amén, de alabar al Señor, aleluya, porque hay veces que llegamos en proceso, hay veces que llegamos destruidos, hay veces que llegamos, amén, que nuestro espíritu quiere alabar al Señor, amén, pero por causa del proceso, de las batallas, del desánimo, no podemos hacerlo, amén. Eso es diferente a cuando estamos en la iglesia y podemos alabarle, pero no queremos. Déjeme le digo, hermano, que también el Señor ahí nos está viendo. El Señor está viéndome en este momento cómo estoy predicando. Él conoce la intención de mi corazón al lanzar esta palabra. Él sabe si yo la estoy enviando, amén, para destrucción, para edificación del pueblo, para exaltación de su nombre o para exaltación de mi persona. Aleluya. Él lo sabe y Él lo está haciendo, amén. Y de la misma manera en que Él me está viendo, hermano, lo está viendo a usted y está viendo, amén, a todas las personas, específicamente a su pueblo. Aleluya. Yo conozco tus obras. Amén. Una palabra muy fuerte, una palabra en donde el Señor está ahí demostrando todo su poderío, todo su señorío. Amén. Donde el Señor está diciendo, amén, yo sé todo de ti. El Señor sabe todo de usted, hermano. El Señor sabe todo de mí, hermano. El Señor conoce en gran manera nuestra vida. Es más, el Señor conoce aún más allá de lo que nosotros nos podemos llegar a conocer. Amén. Nosotros nos sentimos débiles, nosotros nos sentimos incapaces, nosotros nos sentimos, amén, que no podemos hacer nada. Aleluya. Y el Señor viene a nuestras vidas y deposita en nosotros, amén, ciertas asignaciones, deposita ministerios, deposita dones, deposita talentos para que nosotros los pongamos al servicio de la iglesia. Aleluya. Porque Él sabe de lo que somos capaces. Él sabe, amén, que nosotros en sus manos podemos hacer grandes proezas. Aleluya. Pero ahí el problema, hermano, somos nosotros. Amén. Somos todos tenemos ese problema, amén, de incredulidad, de que el Señor puede hacer algo a través de nosotros. El secreto está, hermanos, en disponernos para con el Señor. Aleluya. El secreto está en dejarnos llevar en el Señor y decirle, Señor, haz como tú desees hacer en mi vida, solo dame la fuerza para seguir adelante, porque muchas veces el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas y nosotros ponemos tantas barreras que somos nosotros mismos quienes estamos frenando la bendición que Él tiene para con cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. En este caso hay una diferencia. El Señor inicia su palabra de autoridad hacia Esmirna de la misma manera en que la inició hacia Éfeso, y les adelanto, y de cómo la iniciará a las demás iglesias. Amén. Pero cada iglesia tiene su característica. Cada temporada, como muchos lo ven, ¿verdad? Cada época de la iglesia tiene ciertas características. A Éfeso le dijo: es que tú eres muy trabajador, tú eres muy celoso de la obra, tú eres alguien que siempre estás metido en la obra del Señor. Pero a la iglesia de Esmirna le dice algo diferente. A la iglesia de Esmirna le reconoce que es una iglesia que ha pasado por sufrimiento. A Esmirna le está diciendo: oye, yo conozco tus obras, yo conozco todo de ti, yo sé que tú estás sufriendo. Yo sé que tú has pasado por procesos. Yo sé que tú has pasado por tribulación. Yo sé que tú has pasado, amén, por un levantamiento, por una persecución. Aleluya, aleluya. Y yo sé, amén, que tú te sientes pobre. Yo sé tu condición, aleluya. Y se está refiriendo, amén, a Esmirna como una iglesia atribulada, como una iglesia golpeada, como una iglesia, amén, que ha sido procesada, como una iglesia, amén, que ha sido perseguida, como una iglesia, amén, que tal vez ya está debilitada. Aleluya. Y este mensaje debe de hablar a nuestras vidas, hermano, porque muchas veces nosotros estamos como Éfeso. Estamos trabajando en la obra del Señor. Estamos con todo el gozo, amén. Tal vez con el primer amor, tal vez sin el primer amor, pero tenemos ese impulso, tenemos esa energía, aleluya. Pero muchas veces, hermano, hay un pueblo, aleluya, que está en la condición de Esmirna. Un pueblo que está siendo atribulado, un pueblo que está padeciendo de persecución, un pueblo, amén, que está padeciendo tantas cosas, aleluya, y en el camino comienza a debilitarse, comienza a menguar, comienza a sentir que desfallece, aleluya, todo por causa de todo lo que se levanta en contra de él. Amén. Creo que todos aquí tenemos el conocimiento de que entre más nos metamos con Dios, entre más sirvamos a Dios, aleluya, más el diablo se va a levantar en contra de nosotros, aleluya. Y es que esa es la estrategia de Satanás, amén, que cuando él ve que un creyente sea nuevo o tenga 20 años en el evangelio, amén, se levanta, amén, en Dios, se levanta con la autoridad de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. La estrategia del diablo es hacer que mengue, hacer que esa pasión por el evangelio mengue, hacer que esa pasión por buscar el rostro del Señor mengue, aleluya. Es por eso que el diablo usa los procesos, usa las difamaciones, usa los problemas familiares, usa a la familia, usa a los creyentes, usa a los hermanos, usa a los líderes, usa a los pastores, aleluya. Y el diablo está metido en todas esas áreas, tratando de hacer que los creyentes, que los discípulos de Jesús mengüen en su búsqueda del Señor, aleluya. Y en la mayoría de los casos se sale con la victoria, aleluya. Es por eso en esta tarde, hermano, que yo te aconsejo, amén, que aunque la tribulación arrecie, que aunque la difamación arrecie, que aunque el problema arrecie, aleluya, tenemos que mantenernos agarrados de la mano poderosa de Dios, amén. No tenemos a dónde correr, no tenemos a quién más ir, sino solamente a Dios. El Señor está en control de todo.
Él sabe, no solamente Él sabe lo malo y lo bueno que hacemos, Él sabe las lágrimas y Él conoce la cantidad de veces que nosotros hemos derramado una lágrima, amén, por causa de guardar su testimonio, amén, por causa del esfuerzo que hacemos por guardarnos en santidad, por causa, amén, de tratar de llevar una vida que sea de su agrado, amén. Toda lágrima, amén, pueblo de Dios, que usted ha derramado en el altar, que usted ha derramado en la intimidad de su hogar, aleluya, orando en la presencia del Señor, esas lágrimas, amén, las ha recibido el Señor con agrado, aleluya. Todas esas lágrimas, hermano, no son en vano. No son en vano, hermano. Aleluya. Servir al Señor cuesta. Aleluya. Cuesta lágrimas. Cuesta sangre, cuesta enfermedad, cuesta difamación, cuesta envidia, cuesta todo eso, amén. Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, dice la palabra del Señor, que cuando seamos vituperiados por causa del Evangelio, por causa de buscar hacer lo bueno para el Señor, bienaventurado somos. Y bienaventurado va más allá de decir somos 3 veces felices, estamos así tranquilitos. No, la bienaventuranza, aleluya, nos habla de una estabilidad, nos habla de una estabilidad, amén, tanto en lo económico como en lo emocional, como en lo espiritual, aleluya. Cuando la palabra del Señor nos dice que seremos bienaventurados, nos habla de una estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Nos habla de la madurez espiritual. Nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos habla del gozo, del amor, amén, que sentiremos en nuestro corazón. Aleluya. Esa es una de las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Aleluya. Para con la iglesia que está siendo atribulada, para con la iglesia que está siendo perseguida, para con la iglesia que está cansada por causa del proceso. Aleluya. Estamos predicando bajo el tema el reto de Esmirna. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, que esta iglesia sufrió la de las blasfemias de los que dicen ser judíos. Aleluya. Esta iglesia, hermano, tenía guerra fuera, pero tenía una guerra dentro, una guerra interna de algunos que se decían ser judíos, pero que no lo eran, dice la palabra del Señor, sino que eran sinagoga de Satanás. Aleluya. En otras palabras, esta iglesia estaba recibiendo guerra de miembros que se decían ser cristianos, pero que no lo eran. Esta iglesia estaba recibiendo guerra, estaba recibiendo golpes desde adentro de personas que se decían hermanos, que se decían creyentes, que se decían hijos de Dios, pero que, como dice la palabra, eran hijos del diablo, amén, y que estaban tratando de lastimar el cuerpo de Cristo desde adentro, trayendo división, trayendo contienda, trayendo desánimo. Había un pueblo que estaba sufriendo por causa de unos que se decían ser, pero que no eran. Y que con sus palabras, amén, lejos de edificar a los hermanos que estaban siendo atribulados, eran unas personas que estaban golpeando al pueblo, amén, que estaba siendo perseguido. Con palabras ásperas, con palabras que lastimaban, con palabras hirientes, tal vez con juicio, amén, tal vez con condenación, tal vez ahí diciéndole, ¿sabes qué? Ya aborta la misión, deja de pelear,
Deja de luchar por tu milagro, deja de pelear por tu ministerio, deja de pelear por tu casa, deja de pelear por ese milagro, deja de pelear por los tuyos. Aleluya. Había personas dentro de esa iglesia que se estaban dejando usar por el diablo, trayendo duda, trayendo incredulidad, trayendo desánimo a esa iglesia que se estaba esforzando por agradar al Señor. Aleluya. Y desafortunadamente y tristemente, hermano, eso todavía está vigente. Eso sigue vigente en todas las iglesias. Siempre va a haber un grupito de personas, amén, que se van a dejar usar por el diablo y van a querer lastimar al pueblo de Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos de discernir toda palabra que nos den, todo consejo que nos den, aleluya, para saber si ese consejo es un consejo de bendición, un consejo espiritual, un consejo maduro, un consejo que nos va a ayudar a llevar y a caminar dentro de la voluntad de Dios, o si es un consejo que nos va a hacer pecar contra la santidad de Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad, aleluya, porque fácilmente, hermanos, cuando recibimos un mal consejo, cuando recibimos una palabra que no viene de Dios, es muy fácil culpar a la otra persona. Es muy fácil decir, no, es que aquel es un hijo del diablo, es que aquel es un falso profeta, es que aquel no tiene madurez y anda dando consejos. Pero ¿y qué de nosotros que recibimos esa palabra? ¿Qué de nosotros que aceptamos hacer lo que esa persona nos dijo? ¿Qué de nosotros, amén, que aceptamos esa administración del diablo y dejamos que Satanás nos robara el gozo, nos robara la paz y nos robara la bendición? Aleluya. Nosotros como pueblo de Dios debemos de ser maduros, amén, para aceptar nuestros errores, para aceptar, amén, nuestra responsabilidad. Aleluya. El diablo puede hablar y decirnos cuanta cosa. De hecho, el diablo lo hace en todo momento y todos los días. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de filtrar toda palabra que venga de Dios y que venga del diablo. Recibir lo que viene de Dios y desechar lo que viene del diablo. Amén. Echarlo fuera. Decirle, no, esa palabra no viene de Dios. Amén. El desánimo no viene de Dios, aleluya. La amargura no viene de Dios, aleluya. La disensión, amén, no viene de Dios. Ahí es el diablo tratando de destruirme. Ese es el diablo tratándome de mantener en derrota, de mantenerme en ese estado ahí tirado en el suelo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad que nosotros, hermanos, tenemos como pueblo de Dios. No podemos culpar siempre a los demás. Ellos le van a rendir cuentas al Señor. Nosotros nos tenemos que enfocar en la responsabilidad que nosotros tenemos. El Señor nos ha dado a su Espíritu Santo, amén. Y con su Espíritu Santo podemos discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Aleluya. Y esta iglesia de Esmirna estaba padeciendo todo eso. Tribulación, persecución, golpes, desánimo y todo. Y para acabarla, un grupito, amén, de personas que se decían, dice la palabra, se dicen ser judíos. Ellos decían que eran cristianos. Ellos decían, amén, que eran aleluyas. Ellos decían que portaban el poder de Dios. Pero ellos lo decían, pero no era cierto. Aleluya. Y todo esto estaba golpeando a esta iglesia de la misma manera que muchas veces todos esos problemas golpean a nuestra vida. Y lo reflejamos en nuestro rostro. Lo reflejamos en la alabanza que le damos a Dios. Condicionamos la alabanza y la adoración que le damos a Dios en base a nuestra condición emocional, en base a cómo nos sentimos. Aleluya. Ahí se ve reflejado los golpes que estamos recibiendo de parte del enemigo. Amén. En nuestra adoración,
en nuestra alabanza. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero en el versículo número 10, el Señor Jesucristo le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Aleluya. Un pueblo que había padecido, un pueblo que había sufrido, un pueblo, amén, que había sufrido la blasfemia de aquellos que se decían ser pueblo de Dios. El Señor Jesucristo viene y les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Uno pensaría, amén, que a ese pueblo que estaba sufriendo, que a ese pueblo que estaba padeciendo, amén, que tal vez iba a llegar el Señor Jesucristo y le iba a decir: ¿sabes qué? Everything is gonna be fine. Todo va a estar bien. Ya no vas a tener problemas. Todo se va a arreglar. Ya todo pasó. Yo me voy a encargar de esas personas. Pero a esta iglesia, el Señor les dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Aleluya. El tema del mensaje, una vez más, es el reto de Esmirna. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Esmirna que la tribulación va a continuar, que la persecución va a continuar, que algo va a suceder, amén. Pero le está diciendo: no tengas miedo de nada de lo que va a suceder. No le está diciendo que los problemas van a desaparecer. No le está diciendo, amén, que ya todo va a ser color de rosa. Le está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo va a echar a algunos. No dijo que a todos, a algunos en la cárcel. Es por eso que muchas veces en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, vemos como algunos se la pasan de proceso en proceso, de tribulación en tribulación. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo dijo: algunos de vosotros serán echados en la cárcel para ser probados. Aleluya. Aquellos que vayan a ser echados en la cárcel, el propósito no es para muerte. Aquellos que están siendo procesados, amén. Aquellos que en estos momentos están en tribulación y tal vez en la angustia, ahí en la desesperación, sienten esa sensación y miran al hermano de al lado y dicen: es que yo lo veo feliz, yo no lo veo que él esté sufriendo como yo estoy sufriendo. Aleluya. La palabra nos enseña que los que están en esa condición están siendo probados. Aleluya. Y en la vida del cristiano, en el camino del cristiano, todos tenemos que ser probados. Aleluya. Nuestra fe tiene que ser probada. Aleluya. Y es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia: sí, tú has sufrido, sí, tú has padecido, sí, a ti te han difamado, sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Yo necesito probarte. Yo todavía necesito probarte. Yo necesito saber que tú eres fiel. Yo necesito saber, amén, que tú vas a mantenerte. Pero también el Señor permite estos procesos y estas pruebas, amén, para que nosotros mismos sepamos de qué estamos hechos. Para que nosotros sepamos, amén, que bajo la cobertura de Dios, que bajo la mano poderosa de Dios, podemos hacer proezas, podemos permanecer, podemos seguir adelante, podemos estar de pie. Es por eso que hasta este día, todos aquí todavía estamos de pie. Porque nos hemos agarrado de la mano poderosa de Dios cuando la prueba ha venido a nuestras vidas. Aleluya. Es por eso que el Señor le decía a esta iglesia: no temas.
porque sabía que era una iglesia golpeada, porque sabía que era un creyente golpeado, un creyente que tal vez estaba al borde del desánimo, al borde de dejarlo todo. Pero el Señor le dijo: no temas. ¿Vas a padecer más? Sí, pero por 10 días. ¿Qué nos está diciendo esta palabra que nos está enseñando? Que esa prueba, amén, que tal vez estamos atravesando, que tal vez hermanas que están aquí están atravesando, amén. Esta palabra está diciendo que esa prueba tiene una fecha de vencimiento. Aleluya. Esta palabra está diciendo que no es que el Señor lo quiera matar, no es que el Señor, amén, lo quiera destruir, es que el Señor lo está probando, el Señor me está probando, y esa prueba tiene un límite, esa prueba tiene una fecha de vencimiento. En el caso de Esmirna eran 10 días, aleluya. En tu caso tal vez son 3, tal vez son 2, tal vez son 7, tal vez son 30, aleluya. Pero sea cual sea el número de días, amén, lo que la palabra de Dios nos enseña, que esa prueba un día va a llegar a su final. Un día esa prueba, amén, va a terminar, aleluya. Y el reto que la iglesia de Esmirna estaba enfrentando, el reto de la iglesia de Esmirna era, aleluya, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel. El reto de Esmirna era mantenerse fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna había sufrido tribulación. La iglesia de Esmirna había sufrido de difamación. La iglesia de Esmirna, aleluya, todavía le venía un proceso más para algunos, pero el reto que ellos tenían era seguir siendo fieles a Jesús, seguir siendo fieles al Dios Todopoderoso, aleluya. Y ese es el reto, hermanos, que tú y que yo tenemos, ser fieles hasta la muerte. El reto es ser fiel hasta la muerte, fiel en el proceso, fiel en la escasez, fiel en la enfermedad, fiel en la tribulación, fiel en la persecución, fiel en la difamación, fiel en el desánimo, fiel en todo, hasta la muerte. Aleluya, porque muchas veces queremos ser solamente fieles cuando sentimos la unción y el poder del Espíritu Santo. Muchas veces solamente queremos ser fieles cuando tenemos la provisión, cuando tenemos, amén, un sueldo diario, cuando tenemos, amén, un cheque cada semana. Muchas veces queremos ser fieles cuando tenemos el refrigerador, amén, que no cierra de lo lleno que está, aleluya. Pero el Señor quiere que seamos fieles hasta la muerte. Aleluya. Cuando lo tengamos todo y cuando no tengamos nada. Aleluya. Y para lograr ser fieles tenemos que ser probados. Tenemos que padecer. Aleluya. Tenemos que aprender que a Dios se le sirve cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada. Tenemos que aprender que a Dios se le adora, que a Dios se le alaba cuando nos sentimos bien y cuando nos sentimos mal. Tenemos que aprender, amén, a buscar de Dios cuando traemos ganas y cuando no traemos ganas. Aleluya. Es por eso que el Señor permite muchas situaciones en nuestras vidas, muchas pruebas. Es para forjar nuestro carácter cristiano, aleluya, para poder lograr ser fieles hasta la muerte. Dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. La corona de vida. Solamente aquel creyente que sea fiel a Jesús hasta la muerte recibirá la corona de vida. Recibirá y mantendrá la salvación. Estará en la presencia del Señor con su coronita, amén, ahí en su cabeza. Pero solamente a los que se mantengan fieles hasta la muerte.
Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y aquí no dice, si vistes de esa manera, te daré la corona de vida. Aunque la vestimenta es importante, ¿verdad? No estamos atacándolo. Pero aquí dice, no habla de eso. A los que hablan lenguas, y yo te daré la corona de vida. A los que predican, a los que tocan, a los que ministran, amén. No, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tal vez no tomamos lugar en el púlpito, tal vez no predicamos, amén, tal vez no profetizamos, tal vez no tenemos el don de ciencia, el don de milagros, el don de sanidades, aleluya. Pero si nos mantenemos fieles a Jesús de Nazaret, un día recibiremos la corona de vida. Iglesia del Señor, tal vez estás siendo atribulado, iglesia del Señor, tal vez estás batallando con el desánimo, estás batallando con la enfermedad, estás batallando con el dinero, tal vez en estos mismos momentos, aleluya, estás destrozado, destrozada en tu interior, tal vez tu alma, amén, está destrozada en 1000 pedazos, aleluya, pero la palabra del Señor nos enseña que eso no es para siempre, que solamente estamos siendo probados, amén. ¿Para qué? Para que podamos ser fieles hasta la muerte. Ese es el reto de la iglesia de Esmirna, es el reto de Esmirna y es el reto, hermanos, que todos nosotros tenemos. Mantenernos fieles al pastor, no. A un líder, no. Mantenernos fieles a Jesús de Nazaret. Por un mes, no. Cuando me siento bien, no. Mantenernos fieles a Jesucristo hasta la muerte. Y solamente así es como recibiremos la corona de la vida. Aleluya. Yo lo invito, hermano, que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Esta es una realidad del cristiano, amén. Esta es una realidad por la que el cristiano tiene que atravesar los procesos y las pruebas, amén. Pero ningún proceso y ninguna prueba es para siempre. Lo que sí, hermanos, es que muchas veces, por no hacer lo que tenemos que hacer, nosotros hacemos que ese proceso y que esa prueba dure más de lo que el Señor había establecido que durara. Aleluya. En esta hora, yo le doy gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje, amén. Porque aunque suena como una palabra fuerte, aunque suena como una palabra, amén, de exhortación, una palabra que golpea, es una palabra que trae consuelo, que nos revela el propósito de lo que estamos padeciendo, que nos revela, amén, que un día va a terminar, aleluya, pero también nos revela la bendición que va a traer a nuestra vida un día el haber padecido tanto por causa del testimonio de Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo lo invito, hermano, que incline su rostro en reverencia